Ya. Buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Buenas. Bienvenidos. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas Bienvenidos tardes. todos. Bien, señores, vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a compartir nuestra pantalla para dar inicio formal a nuestro encuentro. ¿Alguna duda o aclaración sobre los puntos vistos la semana pasada? ¿Duda, aclaración? Ya estoy compartiendo por acá mi pantalla. Sí, yo tengo, hola, profe Taira. Subí todas mis asignaciones al portal el día 19 y aún no han sido corregidas. ¿Hay una fecha límite para entregar las asignaciones? Sí, realmente acá tenemos las fechas, el rango de fecha para cada unidad. Bien, entonces, si usted sobrepasa esa fecha, entonces el sistema como quiera le permite hacer la entrega, pero le coloca una notita que dice entrega fuera de fecha. Por lo cual, entonces ahí puede que se le coloque una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha, pero aún así se le permite entregar. Y si lo entregó el 19, Pero, que fue el día de ayer, ajá, o sea, entiendo que... Sí, le escucho. sí, eso mismo, que como entregué hasta el 19, no tenía la información, si aún se considera bueno y válido. Bueno, si lo hizo el 19, sí, bueno y válido. De hecho, cuando te hace la entrega, él le indica si estuvo dentro o fuera del plazo. Casi siempre la fecha de cierre es a la medianoche. O sea que si lo hizo en el día o en la mañana, se contempla como válida. Bien, Gracias. siempre a la orden. Entonces, es muy probable entonces que en el transcurso de la semana ya yo haga una revisión nuevamente de las entregas realizadas hasta ese momento. Y entonces ahí le va a aparecer esa evaluación junto a la retroalimentación de la misma. Vamos a ver, Gretchen, Hola. bienvenida. ¿Podrían usted mandar el link para la próxima intervención por correo? Porque algunas veces se lo manda por el WhatsApp. No tengo unificado mi WhatsApp a mi PC y me es incómodo enviarlo al correo. Para poder estar más puntual al entrar a la sesión, por favor. Sí, yo creo que el enlace es el mismo. Si no mal recuerdo, nosotros compartimos al Sí, inicio del curso un yo abrí correo de ese, pero me bienvenida. decía que no. No, lo que pasa es lo siguiente, es que yo tuve un pequeño delay. Entonces, Ah, hasta que yo no inicie la sesión, ustedes están en sala de espera. pues excelente, ya yo sé. Sí, Gracias. siempre la orden. Entonces, también puede darse el caso, como en este escenario, si hay personas que están accediendo, por ejemplo, estas personas que están acá, están en sala de espera, porque estábamos dándole respuesta ahí a esos puntos que tenemos pendientes. O sea que son algunos, de esta forma puede darse este escenario. La entrada aquí a Daisy. Y por eso les dije en el primer encuentro, cuando les aparezca ahí el simbolito, el botoncito de admitir, les permiten el acceso ahí a sus compañeros, por favor. Entonces, líderes, bueno, hemos habilitado, vamos a ver, hemos habilitado, sí, hay una pregunta, vamos a ver. Amarilis. Sí, buenas tardes. Yo entregué mi tarea el día 14 y usted no la pudo ver. Me dice entregada, falta como falta de corrección, algo así. Ok, si todavía no la he evaluado, quizás en el momento que estaba haciendo las correcciones no llegué a su participación, Sí, pero pero no hay problema.
Se la vamos a mandar. Usted me puso, envió, como que estaba vacía, Ajá. pero yo la veo normal aquí y se Vamos a abre. ver. Esa es la tarea que usted entregó por acá, ¿verdad? Ajá, la actividad 1. Paris Concepción. Vamos a ver. Luego de que yo le hice, ok, usted hizo el envío el 14 a las 12:38. Bien, voy a verificar esta parte, a ver que aquí yo le agregué unos comentarios. Voy a verificar a ver si en el momento que yo lo abrí hubo alguna dificultad con el internet o algo así. Ah, está bien, muchas Bien. gracias. Pero vamos a hacer algo. No, está bien, yo voy a tomar el caso suyo y lo voy a verificar, porque lo que pasa es que si le pido que lo cargue nuevamente, ya le va a aparecer con fecha actual. Y entonces, Aparecería usted, tardía. usted hizo una modificación hoy. Aquí me parece como que usted hizo Yo algún ajuste en el que la, archivo. como que la reenvié, porque al usted decirme como que estaba vacío. Ok, bueno, es muy probable que entonces la que yo esté verificando actualmente es la que, bueno, aquí me dicen la que usted cargó en esta fecha. O sea que, de acuerdo, yo lo verifico, no se preocupe, Ok, gracias. siempre la vale. ¿Alguien más? Vamos a ver. Lili, que ya participó. Entonces continuamos, señores. Vamos a ir avanzando y si surge alguna dudita, la vemos en el proceso. Miren, el día de hoy vamos a estar viendo, o en esta semana vamos a estar viendo las unidades 2 y 3, que son las siguientes unidades que vamos a estar trabajando en esta semana. Básicamente, en la unidad 2 vamos a estar viendo el manejo rápido de información. Y acá vamos a tener la misma estructura que la semana pasada en cuanto a la instrucción, las diferentes guías didácticas que vamos a estar trabajando y algunos foros de participación en los cuales ustedes deben realizar sus apuntes. En lo que es la instrucción, aquí se trabaja lo que es la parte de las diferentes formas del mouse, cómo realizar trabajos en cuanto al uso de información. Básicamente acá es lo que vamos viendo, el manejo rápido de información, el formato, los diferentes tipos de formatos, los diferentes tipos de datos que podemos insertar en Excel. Ya si profundizamos un poquito más en la guía de la unidad, aquí podemos ver mucho más en detalle el tema de las funciones con las teclas, que a la larga, según ustedes vayan profundizando en el uso de Excel, se van a dar cuenta que es mucho más rápido trabajar utilizando las combinaciones de tecla en el teclado que hasta con el propio mouse. Bien, vamos a abundar un poquito más en cuanto a lo que es el autollenado y el autoarrastres y las listas personalizadas, cómo crear esas listas personalizadas. La semana pasada le dimos uso o hicimos uso de las listas personalizadas por defecto que traen tanto para los días de la semana como para los meses del año. Y en esta ocasión vamos a mostrarles cómo ustedes pueden crear sus propias listas precisamente para que, si en dado caso tienen la necesidad de hacer algo específico, lo puedan hacer. Ya luego aquí tenemos el formato de celdas, el formato de bordes, formato de números, todos estos puntos los vamos a abordar en la unidad 2. En cuanto a la combinación de teclas, aquí si se fijan, les suministramos algunas de las más utilizadas de las combinaciones.
Aquí tenemos la combinación y una breve descripción de lo que hace esa combinación de teclas. Siempre hago referencia a la combinación control G, bien, o control S también podría ser, en la cual, por ejemplo, en español, el control S es sinónimo de subrayado. Bien, o sea que si yo quiero, en este caso, un texto, subrayarlo, y el idioma de mi sistema está en inglés, yo con facilidad podría, perdón, está en español, yo con facilidad, esta palabra, hola, y aquí le digo control S, puedo ver cómo él automáticamente lo aplica. Si le digo control S, lo remueve, lo aplica, lo remueve, lo aplica. ¿Bien? Entonces, para cada una de estas funciones, acá vamos a tener un subrayado, una combinación de teclas. Si se fijan, cuando me posiciono en la parte de arriba de esa función, me aparece el nombre de la función, la combinación de teclas con la que lo puedo invocar y una breve descripción de lo que hace esa función. Entonces, si el idioma de mi sistema cambia, me mudo de país, instalo el computador con otro idioma, ya el resultado de la combinación control S no va a ser subrayado, sino que va a ser guardar la información. ¿Por qué? Porque en inglés la S de guardar significa save. Save, que esto significa en inglés guardar. Bien. Y pasaría a la parte de subrayado, underline, que es subrayado. O sea, que sería control U para yo subrayar. Lo que hoy en día hago con control S en español. Bien, entonces, eso para que lo tomen en cuenta, si utilizan su sistema en español, pues estas van a aplicar para todas esas funciones. Muy importante. Y aquí debajo se va mostrando paso a paso cómo usted crear lo que es la lista personalizada, el autorrelleno, la lista personalizada. Aquí se van mostrando los diferentes comportamientos en cuanto a la base de los números. Y ya aquí debajo empezamos a ver los pasos. A través del menú archivo, opciones, le aparece esta ventana, vamos a avanzadas. Bajamos un poquito de este lado y aquí vamos a encontrar la opción de modificar las listas personalizadas. Una vez presionamos acá, va a mostrarnos las listas que trae por defecto el sistema y aquí podemos agregar una nueva lista insertándola acá, el listado separado por coma, en donde cada nombre separado por coma representa un nombre en la lista. Luego que se inserta, que le da agregar, miren aquí como él lo agrega y me lo coloca acá, hace un cambio de la lista separada por coma a una lista separada por espacio. Ya me lo agrega por acá y una vez yo agrego el primer nombre y hago la opción de arrastre, entonces ya aquí se ve en ejecución. Se pone en ejecución esa lista que yo acabo de configurar, de crear. Bien. Entonces, básicamente algunos de los puntos que vamos a ir viendo. Aquí les voy a dejar la guía por acá para que ustedes la guarden en su carpeta y la revisen, por favor. Y vamos a continuar avanzando con estos mismos tópicos, pero ya en el ambiente práctico, realizando la actividad. Entonces, como parte del foro de la unidad 2, aquí tenemos un pequeño debate en el cual se les pide que expliquen en cuáles casos podrían aplicar las listas personalizadas, ya sea en su ambiente laboral, en su ambiente profesional. Bien, hay varias personas que han hecho sus aportes y básicamente es lo que se solicita por acá. Valor de 5 puntos. Aprovechen todas estas puntuaciones que se están trabajando a nivel de los foros. Bien. Igual que en la unidad 1, tenemos aquí un material audiovisual pregrabado que les va a ir apoyando en el proceso. Si quieren seguir el mismo, les va a llevar a la realización de la actividad de la unidad. Para cada unidad vamos a estar compartiendo dicho material audiovisual del cual se pueden auxiliar. Bien. Al igual que la semana pasada, aquí tenemos
los datos que se van a utilizar para aplicar las instrucciones. Los datos son estos y las instrucciones por lo regular están sombreadas acá con este cuadro negro. Pueden aplicarlo también acá a las demás hojas en la parte superior. Aquí tenemos esto que está aquí, que son las instrucciones. E igual por acá, estas por acá, que son las instrucciones. Vamos a avanzar con la mayoría de estos. Bien, para así que ustedes vayan viendo cómo se ponen en ejecución. Por ejemplo, acá nos dice que al texto que está en la celda A1, que es este que está acá, debemos aplicar una fuente Arial Black. Un tamaño, en este caso nos está pidiendo 14, y negrita. Vamos a trabajar con estos tres inicialmente. Cuando nos habla de tamaño de fuente, podemos seleccionar la celda y en Excel, cada celda funciona como si fuese una isla. Bien, yo puedo tener formatos diferentes, tipos de letras, tamaños en diferentes celdas. Entonces, como fue enfático acá en cuanto al tipo de letra Arial Black, yo puedo venir acá y hacer la selección en orden alfabético, donde aquí podemos visualizar que tenemos varios tipos de Arial. Yo elijo en este caso el que me ha sido solicitado, que es el Arial Black. El Arial Black trae como por sí mismo ya como una especie de negrito, por eso la parte del black. Si yo aplico aquí un negrito, no voy a notar como esa gran diferencia entre entre el Arial Black y el negrito que se le aplique sobre ese Arial Black. Bien, entonces no voy a notar como esa diferencia. Entonces, en cuanto al tamaño, aquí tenemos los números que representan los tamaños. Van a notar que en este listado hay pocos números impares. Realmente la idea de esto es como tener un patrón de cuáles son los números más utilizados. Pero si hay un número como el 13 o el 15, por ejemplo, que no está acá, ni el 17, yo simplemente lo puedo insertar directamente aquí arriba y ya con eso, cuando presiono Enter, él aplica ese valor o ese tamaño a esas celdas que estén seleccionadas. Como en este caso es un 14, simplemente lo selecciono y ya acá lo tengo. Aquí tenemos ya la parte de negrita, color azul. La negrita se la aplico por acá. Y el color del texto azul. Aquí puedo seleccionar el color del texto. Y acá en la gatita puedo seleccionar el relleno de la celda. Si es un relleno celeste, como yo lo quiera, puedo seleccionarlo acá. Al final de realizar esta actividad, la idea es que cuando usted guarde el documento, yo me voy a poder desplazar en cada una de estas celdas y ver qué formato les fue aplicado. Pues si se fijan acá, yo estoy posicionado acá y puedo darme cuenta que tengo aquí negrita, Arial Black 14. Pero si me posiciono en otra celda, tiene un formato totalmente diferente. Bien, entonces la idea es precisamente que ustedes puedan ir viendo cómo trabaja esto. Sé que quizás muchos lo conocen, pero hay cosas que seguro les van a servir mucho. Por ejemplo, en este caso, centrado respecto al ancho de la tabla. Cuando me habla centrado respecto al ancho de la tabla, yo puedo tener alineaciones por celda. O sea, que yo puedo tener este contenido centralizado, este orientado o alineado a la izquierda, este alineado a la derecha y así sucesivamente. En el caso de que si yo quisiera en este escenario centralizar en base al ancho de la tabla, selecciono mi tabla completa y cuando le digo acá esta opción que se llama combinar y centrar, precisamente lo que va a hacer es combinar todas estas celdas que yo tengo seleccionadas, la va a volver una única celda y el contenido lo va a centrar en esa nueva celda. Bien, entonces, ya si yo hago esto, no importa el lugar en donde yo haga clic dentro de esa fila y hasta la columna F, él lo va a visualizar como una única celda que se llama Out. Bien, entonces esto es de mucha utilidad cuando tenemos la necesidad de crear títulos dentro de una tabla y demás en Excel. Adelante, Gretchen. Ok. ¿Me escuchan o no? Sí, me escucho. Donde hablan del llenado, que usted habló del azul celeste. Según yo estoy haciendo el ejemplo, a mí no me sale un azul que diga celeste. O sea, los azules que salen con un ejemplo azul grisáceo con un porcentaje, pero como Sí. tal, no me sale ese azul celeste. ¿Podría poner entonces un azul que llegaría a celeste? ¿No afectaría?
Sí, sí, básicamente, bueno, aquí tenemos los más comunes. Y Ajá, si necesita aquí uno, aquí entonces usted puede configurar el que usted quiera. Según usted vaya ajá. desplazándose acá, aquí le vaya apareciendo ese color que usted esté representado. Incluso puede jugar. Aquí lo cambia y aquí de este lado entonces puede ponerlo un poquito más oscuro y demás. Puede jugar con eso. Sí. Lo que pasa es que no quiero Pero que aparezca, si no aparece el azul celeste y yo le pongo azul claro, que digan que no, porque el azul no, celeste, entiendo. Sí, pero no, realmente aquí puede ser un azul que sea claro. exacto, que se Eh, vea lo que es el el contraste. relleno, la negrita, o sea, que cuando se ponga Ujú, azul, que se vea claro. correcto. Pues Perfecto. básicamente aquí vamos a hacer más énfasis en la ejecución de las funciones. Bien, o sea, que usted sepa dónde está cada cosa, que usted haya colocado lo que nos indica acá en base a las funciones, por ejemplo. Si yo me coloco acá, ya si se fijan, ya se ve aquí que está centralizado, que está combinado y centrado, o sea, que se utilizó esa función que vimos en esta parte. Si me posiciono aquí debajo, ya vemos que ninguna de esas funciones están activas. Claro, cuando vayamos acá avanzando y aplicando las demás, ya aquí yo voy a tener otro tipo de funciones aplicadas. Al final, la idea es que ustedes vayan aprendiendo haciendo. Bien, por lo regular los cursos son muy teóricos inicialmente y luego entonces vas a la práctica y muy probablemente te encuentres con una u otra actividad práctica que no te la explicaron como tal cual debía hacer. Entonces ahí surge la duda como, wow, pero entonces me dan una cosa en teoría y cuando voy a la práctica es totalmente diferente a lo que vi. Es como tratar de romper ese hielo, ¿no? Entonces, cuando lo vas aprendiendo aquí haciendo, entonces ya la forma de nosotros validar que lo hiciste correctamente es validando que lo que se pidió acá, en base a las funciones, es lo que se tiene en el resultado final. Bien, entonces, muchas gracias por la intervención, ¿ah? Por acá tenemos, por ejemplo, nos piden que al texto que se encuentra en la fila 3, al encabezado, que es este que está acá, le vamos a aplicar un fuente tamaño 13. Ya sabemos que el 13 no está, entonces lo insertamos manual, presionamos Enter, pero debo tener previamente seleccionadas esas celdas. Que sea negrita cursiva y centrados horizontalmente. Negrita, cursiva y centrados horizontalmente. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Porque cuando hablamos de centrados horizontalmente, quizás alguno puede pensar, wow, ¿y hay un centrado horizontal? ¿O hay varios tipos de centrado? Y la respuesta es que sí. Tanto en Excel como en PowerPoint tenemos diferentes tipos de centrados o de alineaciones. En este caso, aquí debajo manejamos lo que es la alineación vertical, horizontal, perdón, alineación horizontal, la cual me permite a mí este texto centralizarlo a la derecha o a la izquierda. Son las diferentes formas de alineación. Pero si se fijan, los cambios de posiciones es en base a la línea del horizonte. O hay uno acá, o hay otro acá, o hay otro acá. Bien, ahora aquí arriba tengo la alineación vertical, que por eso modifiqué la altura de la fila precisamente para que lo puedan apreciar. Pues acá yo tengo la alineación en la parte inferior de la celda. Pero si esa fila es muy alta, yo puedo decir que esté en el centro o que esté en la parte superior. Bien. Entonces, la idea en este escenario es que se quede, perdón, que se quede en la parte inferior y el centrado horizontalmente, que sería como de esta forma. De esta forma. Ya luego aquí la parte del color y del relleno rojo es a modo de relleno rosado, perdón, es a modo como de que ustedes vayan como practicando un poquito más. Así que el rosado no sé dónde se fue a parar, pero bueno, vamos con esto brevemente. Bien, entonces ya íbamos avanzando. Ya por acá debajo empezamos a ver el rango de texto entre A4 y F20, centrarlo vertical, o sea, desde A4 hasta F20, hacemos un centrado vertical y fuente Arial. Y luego por aquí debajo se nos pide
que al texto de las celdas desde A22 y B22 aplicar, ajustar texto. Si vamos acá a A22 y a B22 son estas dos. Si se fijan, hay una parte importante acá que nos está mostrando. Hay parte del texto de esa celda y de esta que nos está mostrando. Quizás alguna solución rápida que alguno me podría suministrar es, bueno, pues vamos a modificar el ancho de la columna. Hacemos doble clic, como vimos en la unidad anterior, y ya con esto se muestra todo, ¿cierto? Es correcto, pero entonces miren lo que pasa cuando yo vengo a archivo, imprimir, para ver cómo el documento va a salir impreso. Vemos que aquí tenemos una página y en la segunda página veo que parte del contenido se ha corrido a la siguiente página. Y si vuelvo atrás, realmente miren aquí la línea que separa las hojas, donde ya me muestra que realmente hay un tema del ancho del agua. Entonces, en este tipo de escenarios es en donde nosotros vamos a utilizar este tipo de funciones que se llama ajustar texto. La función ajustar texto está encima de combinar y centrar, que es esta que está acá. Y precisamente lo que nos permite es modificar la altura de la fila para aprovechar este espacio que tengo en blanco acá de el alto del agua. ¿Sí? Entonces, si yo presiono acá, él automáticamente va a modificar la altura de la fila y va a redistribuir ese texto en ese alto de esa fila que se ha redistribuido. Bien. O sea, se ha modificado. Ya luego de que lo tengo acá, puedo centralizar ese contenido, tanto horizontal como vertical, para que se muestre estéticamente un poquito mejor. Si vuelvo nuevamente, archivo, imprimir, para ver cómo se visualiza, ya podemos ver que se muestra el contenido completo. Ya en la siguiente página solamente se muestra la instrucción. O sea que con esto podemos facilitarnos un poquito más. Por último, por acá tenemos el tema de aplicar los diferentes bordes, tanto al contorno como a la parte interna de la tabla. Básicamente, acá podemos jugar con este tema de los bordes. Si se fijan, aunque tenemos cuadrículas acá, a la hora de nosotros ir a archivo, imprimir, en nuestra vista previa podemos visualizar que no va a salir impreso ese borde a la hora de imprimir el documento. Entonces, si tenemos la necesidad de hacerlo, aquí tenemos diferentes opciones de bordes que podemos utilizar. Por ejemplo, si aquí le digo todos los bordes, ya él automáticamente lo coloca. Y si voy a imprimir, voy a poder visualizar esos bordes que van a salir impresos cuando presione el botón imprimir. Pero si tengo la necesidad de hacer de hacer bordes personalizados, entonces ya puedo avanzar acá a las opciones de más bordes y aquí puedo elegir el estilo de borde que voy a utilizar, el color de dicho borde y si quiero que sea aplicado a una de las líneas en específico de las filas, de las celdas. Por ejemplo, si aquí yo selecciono esto y digo aquí debajo creo que me dice el contorno de toda la tabla debe haber una doble línea de color azul. Entonces, ya yo selecciono mi tabla. Vamos a más opciones. Y aquí le decimos una doble línea, ¿verdad? De color azul. Y acá podemos elegir el contorno es la parte exterior. El interior es, como conocemos, el interior. Y aquí lo puedo hacer incluso por parte. Solamente una línea, solamente un lado de la selección y así sucesivamente. Mira aquí cómo él lo aplica en la vista previa y cuando le digo aceptar, entonces ya me lo aplica acá. Entonces la idea es esa, que vayan aplicando los diferentes bordes para que vayan teniendo conocimientos en qué momento y de qué forma podemos aplicar una función. Bien, acá debajo tenemos ya el tema de la sangría. La sangría en este escenario le podemos aplicar. Bueno, vamos antes de avanzar, vamos a ver, Marilisa, adelante. ¿Me escuchan? Correcto. ¿Me podría explicar otra vez lo de los bordes? Sí, claro, cómo no. Y hay una parte que dice que luego inclinarlo a un ángulo de 10 grados.
Esta es, Sí, esta que está acá. Esta que está Ah, acá, la parte de los 10 grados. sí. Sí, esta parte de la inclinación básicamente se haría acá en la celda 1. Para lograrlo, hacemos clic derecho sobre esa celda. Vamos acá donde dice formato de celda. Y aquí en formato de celda tenemos una opción que se llama alineación. Es esta que está acá. Cuando presiono aquí alineación, yo puedo decidir en qué grado yo quiero colocar ese texto. Bien. Si yo le quiero aquí decir 10 grados, yo puedo jugar hasta más 90 y hasta menos 90 en cuanto a los grados. ¿Bien? Puedo jugar con eso. Entonces, ya una vez yo lo aplico, podemos visualizar acá cómo se ve de esta forma como inclinado. ¿Bien? Esta función la podemos utilizar incluso en esas tablas que ustedes ven que tenemos un texto vertical, como en este caso acá. Podemos utilizar para hacer texto de esta forma, vertical, dentro de tablas que tienen texto horizontal. Por ejemplo, si podríamos agrupar una categoría y esa categoría tiene varios componentes dentro, yo podría colocar aquí como una columna con un texto vertical que diga categoría y acá entonces colocar las diferentes categorías de manera horizontal. Es como para hacer algo diferente, ¿bien? No que todo sea cuadrado, como por lo regular se utiliza. Entonces, en cuanto al borde, siempre se seleccionan primero cuáles son las celdas que se van a afectar. Y acá tenemos la opción de borde. Bien, si lo quiero aplicar a todos, me va a aplicar estas cuadrículas a toda la selección que yo tengo en ese momento. Si en este caso tengo algo específico, como en este escenario, que me pidieron el contorno o la parte externa, yo simplemente selecciono, vengo aquí a la opción donde dice más bordes, aquí debajo. Y el más bordes me va a dar me va a abrir esta ventana que me va a dar diferentes opciones, como los diferentes estilos de trazado, o cambiar el estilo de trazado, el color para ese trazado y dónde yo quiero aplicar, ya sea el contorno, que es la parte exterior de la tabla, o el interior, que es estas cuadrículas que están dentro. Bien. Si, por ejemplo, tuviese la necesidad, como acá que me dice que debajo de la fila del encabezado apliquemos una línea roja gruesa, entonces yo simplemente selecciono esta fila, vuelvo otra vez a más bordes, y aquí le voy a decir, bueno, mira, va a ser una línea gruesa, va a ser de color rojo, y mire entonces cómo aquí él me muestra el estado actual de esa selección. Recuerden que nosotros hicimos aquí una línea doble azul. Como sube aquí arriba y aquí baja hasta acá, miren cómo aquí en la vista previa se muestra aquí arriba cómo está esa línea doble azul. Ya por acá la tenemos normal, ¿bien? La cuadrícula negra. Entonces, aquí, como él me indicó que en la parte de abajo, yo le voy a decir acá, bueno, mira, aquí debajo es donde tú vas a aplicar esa línea gruesa. De esa selección, en la parte de abajo, es donde tú vas a aplicar esta línea gruesa con este color que indiqué previamente. Cuando le digo aceptar, entonces ya eso se muestra de esa forma. ¿Todo claro? Sí, gracias. Siempre la orden. Entonces, por acá tenemos el tema de aplicar la sangría. Bien. Al igual que en Word, señores, en Excel nosotros podemos agregar espacios. Por ejemplo, si se fijan acá tenemos sucursales participantes y aquí tenemos un listado. Quizás si tengo muchos ítems o muchos nombres, hacer esto de manera manual y darle 5 o 10 espacios sería una labor un poquito compleja para nosotros. Eso sin pensar que podemos cometer algún error, darle un espacio de más o uno de menos a uno que otro nombre. ¿Bien? Entonces, la función en este caso que es esta que tenemos por acá, esta que tenemos acá de sangría, aumentar sangría y disminuir sangría, viene a ayudarnos un poquito con esto. Pues los espacios son un poco más largos que una simple barra espaciadora.
Y acá también lo puedo seleccionar y hacerlo en varias celdas a la vez. Entonces aquí yo puedo eliminar o aumentar, en este caso, sangre. Al final vamos a tener un documento similar a este, el cual ustedes van a guardar y van a continuar avanzando acá con los diferentes ejercicios. Por ejemplo, como saben, Excel tiene diferentes tipos de datos. Estos son los diferentes tipos de datos. Y Excel se maneja de esa forma precisamente para que a la hora de nosotros realizar un cálculo se logre identificar que tenemos el tipo de dato correcto. Imaginemos que si vamos a hacer una multiplicación entre un valor numérico y una letra, es obvio que no vamos a tener un resultado correcto, a menos que estemos manejando quizás una ecuación, quizás con x al cuadrado y demás. Bien, pero no es el caso. Entonces, dependiendo del tipo de datos que yo necesito, yo voy a aplicarlo por acá. Por lo regular, Excel trae un formato de datos que es el formato general, que no es un formato en específico, sino no hay aquí mayores complicaciones en cuanto a lo que es el formato, separadores y demás. Bien, pero sí vamos a tener la necesidad, por ejemplo, en este escenario, en el cual esta información viene en formato general y aquí nos pide que lo cambie a estilo de millares. Aquí si me coloco acá, voy a ver que tengo el estilo de millares y la idea básicamente es que usted vaya viendo las diferencias entre los diferentes formatos según usted lo vaya aplicando, con el objetivo de que lo pueda identificar, cuestión de que si mañana tiene una necesidad puntual, usted pueda con facilidad elegir el que necesita. Bien. Entonces estamos viendo aquí si es moneda, si es contabilidad, si es millares, cómo se va visualizando. Si es un valor porcentual. Si son fracciones, pueden elegir la fracción que deseen, nada complejo. Está de acá. Si es personalizado, yo puedo agregar acá, por ejemplo, si es personalizado, más formatos. Cuando le doy a más formatos acá, él me muestra como las opciones avanzadas. Por ejemplo, si aquí yo le digo moneda, opciones de yo modificar la cantidad de decimales o de cambiar el símbolo inclusive, en el caso de moneda. Bien. Pero como en este caso es algo personalizado, yo puedo seleccionar aquí personalizado. La función personalizada es una función muy interesante porque nos permite a nosotros crear enmascaramientos. Realmente los formatos son enmascaramientos, pero crear enmascaramientos personalizados. Por ejemplo, el valor numérico representa que es un valor dinámico, que el valor que contiene esa celda puede cambiar. Si aquí yo le inserto dos símbolos numéricos, le digo aceptar, él se va a quedar de esta forma. Pero si en este caso, por ejemplo, yo le inserto un valor personalizado y le indico que va a ser de la siguiente manera, por ejemplo, comillas doble con shift 2. Esto es una prueba. Cierro mis comillas dobles. Vamos a colocarle aquí un punto espacio. Y acá coloco dos valores numéricos. Ya él automáticamente, cuando yo le diga aceptar, va a colocar, muy importante, esto que a veces me sucedió aquí. Cuando se me aparecen todos estos símbolos de números, quiere decir que el ancho de la columna, el valor es más extenso que el ancho de la columna. O sea, que le doy doble clic y ya vemos cómo acá se aplica y se muestra. Bien. Entonces, si se fija, les decía que es un enmascaramiento, pues en el valor de la vara de fórmula, aquí simplemente está el 50. Y todo ese texto que yo tengo acá es un enmascaramiento que no es real. Visiblemente lo tengo acá, pero no es real. Igual pasa con los valores que tengo acá. Si se fijan aquí en la barra de fórmula, tengo un valor sin comas, sin símbolo de peso e incluso hasta sin decimales. Bien. Pues el formato es un enmascaramiento más visual, bien, que realmente modificar los datos internamente.
Lo mismo va a pasar con los formatos de las fechas acá, en las cuales ustedes van, por lo regular, Excel maneja dos tipos de fechas acá, que son las cortas y la fecha larga. Aquí tenemos dos ejemplos sobre fecha corta y fecha larga. Y la idea acá es ir personalizando para que se vaya mostrando lo que se pide acá arriba. Por ejemplo, acá se nos pide que solamente se nos muestre el día. Yo voy a personalizar esas celdas. Le voy a decir acá formato personalizado. Y le voy a decir, mira, solamente necesito que me muestres el día. Borro de acá, le digo 2D de el valor 12, el valor numérico. Bien, valor numérico. Y aquí tengo esos 12. Si hago el mismo ejercicio, pero para que el día se vea abreviado, entonces vengo por acá, personalizado, y aquí en vez de utilizar 2D, voy a utilizar 3D, precisamente para que el día se me aparezca, se me visualice de esta forma. Luz, mar, mier, web. Bien. Y luego acá el día completo, ¿cómo se vería el día completo? 4 veces D. Y ahí de esta manera se visualiza. Sigo haciendo énfasis en que esto es un enmascaramiento. Si se fijan, me coloco encima de las celdas y el valor que tengo en la barra de fórmula es la fecha tal cual. Aunque visualmente estamos viendo otra información. Bien, pero ya sabemos que hemos aplicado un formato personalizado, el cual nos damos cuenta acá arriba. Y si yo selecciono otra celda, miren cómo aquí me dice fecha. Si selecciono una afuera, me dice general. Y así vamos viendo los diferentes tipos de datos permitidos por Excel. Bien. Entonces ya por acá simplemente van a hacer la sustitución de M, de la tecla D, de la letra D, perdón, por la letra M para mes y de la letra A para años o Y si está en inglés de year. Bien, entonces tomar esto en consideración y cualquier duda que surja, vamos a estar por acá para apoyarles. ¿Dudas, aclaraciones? ¿Vamos bien? Excelente. Entonces, señores, adelante, Gretchen. Gracias. Excúsame porque yo tengo que preguntar si tengo alguna duda. Claro, estamos por aquí para eso. A mí me gustan Gracias, las porque los sesiones demás se quedan interactivas. callados. Cuando habla de un solo mes, entonces comenzamos con la M. Entonces será doble M o M solo. Ok, acá sería 2 veces M. Bien. Si es en la M, si es mes. Pues, por ejemplo, acá si se fija, tenemos estos valores que están acá. Si lo vemos aquí, él está con 2D. Bien, si pongo una sola, entonces puede que me lo muestre, pero la idea es que me coloque 2D. Aquí me lo va a mostrar, pero si se fija, aquí me eliminó los ceros delante de los días que no tienen 2 dígitos. Entonces, si tienen la necesidad en algún momento que sean obligatoriamente 2 dígitos en alguna posición, entonces esto te serviría de ayuda, pues al tener 2D, él completaría esos 2 dígitos en esas posiciones donde no lleguen lo completa con un 0 a la izquierda. Ok, excelente. Muchas gracias. Siempre la orden. Entonces, esa actividad la vamos a entregar por acá en el coloque aquí de la actividad 2. Ya entrando, profundizando un poquito en la unidad 3, y vamos a empezar a ver ya el tema de las fórmulas y funciones. El tema de las fórmulas y funciones. No sé si a Gretchen se le quedó la mano levantada. Sí, sorry. Ok, la bajé, se la bajé. Perfecto. Entonces, aquí ya la cosa se va poniendo un poquito más interesante, ¿bien? Se va poniendo un poquito más interesante, pues ya empezamos a ver el tema de fórmulas y funciones. Nuevamente, el tema de las instrucciones y de las guías y de los foros. Hacemos mucho énfasis acá en esos puntos. Hay una diferencia entre lo que son fórmulas y funciones. Por lo regular, las fórmulas están compuestas por
las celdas o los valores de las celdas, más algunos operadores básicos matemáticos que nos permiten hacer ciertos cálculos. Bien. Ya en el caso de las funciones, son fórmulas que pueden ser una o varias pregrabadas que nos permiten hacer uso rápido de esas funciones. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si tenemos la necesidad de calcular un valor, un promedio, por lo regular el promedio está compuesto de la suma de los valores a los cuales le queremos extraer el promedio, y el resultado de esa suma se divide entre la cantidad de valores sumados, ¿cierto? Entonces, en vez de yo hacer eso manual con una fórmula y tomar en cuenta la prioridad de los símbolos y demás, entonces ya yo tengo una fórmula que se llama promedio, pues simplemente lo coloco los valores y ella hace todo eso solo. Entonces, profundizamos sobre esto acá en la guía, la cual les recomiendo que guarden y analicen bien, pues hay mucha información interesante acá sobre los conceptos de las fórmulas y funciones, en qué momento se aplica uno, se aplica otra, y las diferentes normas para la elaboración de dichas funciones. Excel en la actualidad cuenta con un poco más de 400 funciones que les ayudan a realizar diferentes actividades. Entonces, vamos viendo los diferentes operadores y las estructuras. Y aquí debajo va a encontrar una lista con algunas de las funciones más utilizadas, con sus nombres de la función y la breve descripción de lo que hace esa función. Entonces, al final, por acá tenemos otro foro en cuanto a los operadores y las fórmulas. Y en cuanto al material audiovisual, en esta unidad, que es una de las que tiene más contenido audiovisual, tienen 3 materiales audiovisuales pregrabados. Y cuando abran aquí la actividad práctica, se van a dar cuenta que la misma cuenta con 3 hojas específicamente orientadas a cada uno de esos audiovisuales. Bien. En las cuales se va buscando desarrollar ciertas diferentes habilidades. Por ejemplo, en este caso, nos da una breve definición sobre qué es una fórmula. Nos dice que es una secuencia de valores constantes, referencias de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Dichas fórmulas pueden ser aritméticas, de comparación o de concatenación. Y aquí nos muestra un ejemplo sobre una fórmula, las cuales siempre inician con el símbolo de igual. Este símbolo es el que activa la función de cálculo en Excel. Por lo que si yo lo elimino, Excel vería esto como un texto, ¿bien? Como un valor que yo quiero insertar en una celda. Entonces, dentro de las actividades a realizar en estas, aquí tenemos los operadores básicos. Y aquí arriba pueden visualizar que aquí nos muestra el operador de suma, que es el que se va a utilizar para realizar el cálculo acá. El operador de porcentaje, que es el que se va a utilizar para estos valores. Y así sucesivamente tienen que ir realizando las actividades. Por ejemplo, yo tengo un sueldo bruto y tengo un incentivo. Vamos a hacer como a modo de ejemplo que necesitamos un nuevo sueldo bruto, el cual va a ser la sumatoria del sueldo bruto más el incentivo. Y vamos a utilizar el operador suma. Simplemente digo acá igual, este valor más este valor, presiono Enter y aquí yo tengo mi resultado. Si arrastro hasta acá, voy a tener los diferentes resultados para las diferentes filas que hemos estado interviniendo. Bien. Entonces, si acá tengo un valor porcentual, por ejemplo, puedo hacerlo de la misma manera. Digo, bueno, vamos a traerle un valor porcentual a este sueldo que tengo acá, igual, este valor, asterisco, 2.5%. No Enter. Y aquí yo voy a ir extrayendo y mostrando ese valor porcentual. Si es en base a un 3%, igual este valor por 3%. No Enter. Y cuando hago el arrastre, acá también vamos a visualizar esto. La idea es que vayan aplicando los diferentes operadores a lo largo de las diferentes actividades que se les van a ir solicitando acá.
Al final, vamos a hacer una sumatoria de estos valores. Pues aquí, si se fijan, hay una fila de total. Y vamos a utilizar aquí la función suma, que es esta que está acá, la cual nos permite, siempre y cuando los valores estén en secuencia y tenga debajo la celda en donde quiero que se coloque el resultado, cuando presiono acá la función suma, él automáticamente me coloca aquí ese valor. Si estando ya acá y teniendo el resultado de esto, quiero hacer un arrastre vertical, perdón, horizontal, puedo acá simplemente hacer el arrastre y ya voy a tener el total para cada una de las columnas que estamos trabajando en este momento. Bien. Entonces, la idea acá es que ustedes completen esta parte aquí y que quede todo completo acá. ¿Bien? Lo mismo van a hacer en cuanto a el operador de concatenación, que en este caso, el operador de concatenación lo que busca es que ustedes puedan unificar diferentes valores de diferentes columnas utilizando una función que se llama concatenar. Anteriormente, como fórmula, se utilizaba el AI comercial precisamente para unir valores tanto estáticos como dinámicos. Por ejemplo, si se fijan aquí, la marca es un valor estático, pues está escrito entre paréntesis. Se concatena junto al valor de la celda 2, que eso puede variar. Fue creada en el año, es un valor estático, y el año lo define B2. Bien. Esto es si lo fuésemos a insertar como una fórmula. Bien. Ya hoy en día podemos hacerlo con facilidad con una función que lleva como nombre precisamente concatenar, en donde acá yo puedo insertar la función, es decir, de concatenar, miren acá. Según yo voy seleccionando las funciones, aquí debajo me da una breve descripción de lo que hace cada una de la que estoy seleccionando en ese momento. E incluso me pasa acá un ejemplo de la sintaxis que es como la función nos permite. Entonces, aquí yo le voy a decir concatenar. Y aquí le voy a decir, como me está pidiendo nombre y apellido, le voy a decir nombre. Y le voy a decir espacio. Y aquí debajo voy a colocar el apellido. Simplemente aquí lo que estoy haciendo es seleccionando las celdas. Estoy seleccionando aquí. Miren aquí cómo va quedando en la vista previa. Si yo aquí, por ejemplo, elimino este espacio, miren que en la vista previa aquí debajo se muestra sin el espacio. O sea que yo aquí puedo jugar con esto. Y aquí yo tengo el nombre completo, pero es producto de una función que lo está unificando a ambos. Si aquí le doy doble clic, él me va a completar con los nombres de cada uno de los siguientes, utilizando la referencia relativa, que lo que hace es que hace la misma función, pero con el resultado de las siguientes filas. Si en este caso, por ejemplo, me pide que realice una oración, en este caso yo podría decir que el año de nacimiento de José Colón es este que está acá. Entonces yo podría también hacer, insertando una función concatenar y diciéndole, por ejemplo, acá, entre comillas doble, año, nacimiento de espacio, comilla doble. Miren aquí, cuando me aparece acá, quiere decir que ya está correcto. Aquí voy a colocar José Colón, pues ya lo tengo aquí combinado, que lo tome de esa celda. Miren aquí cómo él lo toma y me lo aplica acá. Bien, entonces tengo un valor estático y un valor dinámico. La idea es que se tenga una oración que diga el año de José Colón, de Pedro, de Juan, de María, de Josefa, todo bien. Algo como más dinámico. Y aquí vamos a colocar espacio. Si yo coloco, por ejemplo, espacio, dos puntos. Miren aquí cómo me dice colones. ¿Bien? Eso se debe a que no agregué un espacio delante de la S. Ahora lo agrego, miren cómo él aquí me lo separa.
Y por último, aquí debajo coloco el año, que es esta celda que está acá. Al final voy a tener una función de esta forma, como esta que se está visualizando acá, bien, que me va a dar ese resultado. Mírenlo acá. Si hago doble clic, él va a ser el mismo resultado, pero me va a traer los valores dinámicos, que en este caso son los nombres y los años cambiados, relacionados específicamente a los del personaje que estemos evaluando en ese momento. ¿Se entiende? Entonces, esto puede ser de mucha utilidad. Si ustedes mañana deciden, bueno, tengo un reporte que me lo generó informática, pero entonces las columnas no la tengo en el orden que lo necesito, o no la tengo concatenada como la necesito, pueden utilizar este tipo de herramientas. Claro, según vayamos avanzando, módulos intermedios, avanzados, Power BI, diferentes herramientas que hay mucho más poderosas, van a tener forma de cómo ustedes profundizar mucho más en el desarrollo de habilidades y en el uso de herramientas más avanzadas. Y por último, van a hacer uso de estas funciones. Algunas de estas las hemos utilizado, como por ejemplo la función suma. La idea básicamente es colocar acá, utilizando esta función, el resultado de estos valores. Por ejemplo, coloco acá, invoco la función suma. A esa función suma me va a pedir un rango de datos de argumento, en el cual voy a seleccionar estos que están acá. Le digo aceptar, aquí ya vemos cómo se muestra. Vuelvo aquí debajo, vamos a utilizar ahora la función max para determinar el valor máximo de todos estos que están acá. Selecciono aquí max o lo busco a través del buscador de funciones acá. Me pide nuevamente el rango de celdas. Y cuando le digo aceptar, aquí determino. Si mañana este valor de 5.000 hubo un error y son 150.000, entonces ya sabemos que la sumatoria va a cambiar y por ende el valor máximo también va a cambiar. Que son de las pruebas que yo le voy a hacer a la actividad cuando ustedes la carguen como realizada. Bien. Entonces, nuevamente, cada una de esas actividades tiene su audiovisual acá que les voy mostrando paso a paso. También les voy a cargar más adelante, el día de hoy, la grabación de nuestro encuentro para que así puedan también visualizar. Si tienen alguna duda la pueden aclarar. Si adicional a eso tienen alguna duda, pueden contar conmigo, me dejan saber y con mucho gusto les apoyo. Me gustaría saber si hay alguna duda o aclaración sobre los puntos vistos el día de hoy. Vamos a ver, Amarilis, adelante. Entonces tenemos que hacer la actividad, la tarea de la actividad 2 y la 3. Sí, serían 2 y 3 para el próximo domingo a la medianoche. Ok. Siempre la vamos. Entonces, señores, bueno, vamos a trabajar. Vamos a ver, Gretchen, adelante. Como son 2 actividades, también son 2 exámenes. No, en este caso no tenemos exámenes, solamente Pues son ya, uno solo ya. No, lo que pasa es que aquí no tenemos examen. Ay, O sea, qué básicamente, según usted vaya entregando las actividades, esas Ajá. actividades usted las va a entregar aquí. Sí, Y recuerden los foros también, tienen que participar en los foros. Ustedes claro. van a ir acumulando puntos y al final de toda la puntuación total deben obtener al menos 60 puntos. Eso les garantiza el cupo para pasar al Excel intermedio. O quiere decir que al final, o sea, ya va a ver el primer examen que puso y al final lo ve otro. ¿O no? No Pues van a nada haber más son las exámenes. Simplemente actividades. son actividades prácticas y la participación en los foros. Pues excelente. Excelente, Bien. gracias. Siempre. Entonces ya la semana próxima se van a habilitar las unidades 4 y 5, que sería nuestra tercera semana. Ya ahí finalizamos en esa semana con el módulo básico y las personas que aprueben, entonces participarían en el módulo intermedio. Entonces es muy importante que se mantengan atentos ahí en las calificaciones. Vamos a ver. Taira. Profe, una preguntita, mire, en la práctica número 1, o sea, yo hice todo el proceso con relación a
la práctica, hice mi presentación, pero cuando yo estoy entrando en mi perfil, dice que solamente yo he avanzado en mi perfil un 7%. Eso es porque usted no ha revisado mis prácticas, porque No, entiendo que he avanzado no. muy poco y yo hice todo el proceso. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Ese es un seguimiento personal de cada uno de ustedes. Este valor porcentual que ustedes tienen aquí arriba va incrementando según usted va dándole clics acá a estas actividades. Ellas se van poniendo en verde. Hay algunas que se van a alimentar automáticamente porque yo le coloque una calificación y van a ir, esto va aumentando. Esto como para que usted tenga un seguimiento de cuáles actividades ya usted ha concluido. Bien. Es un seguimiento personal, pero no está relacionado directamente a la calificación. De acuerdo. Entonces, según usted vaya cotejando, ya yo vi esto, ya yo estudié aquello, entonces él automáticamente va a ir incrementando. Bueno, Entiendo. Entonces, a las prácticas que se entregaron el día 19, ¿aún usted necesita tiempo para revisarlas? sí, Porque yo la les fecha de voy entrega a... dice hasta el 19. Exactamente, fue el día de ayer, entonces ya yo continuaré con la evaluación y la evaluación va a ser continua, porque ustedes en las 3 semanas se van a mantener enviando. Quizás hay personas que entregaron el mismo día porque ya dominaban el tema. Pero casi siempre nos mantenemos en evaluación continua. Entonces, hasta el final vamos a ir haciendo evaluaciones de todo lo que se haya entregado. Entonces, lo que les pido se mantengan ahí atentos acá en el área de calificaciones, viendo cada 1 o 2 días cómo va avanzando ese tema de las evaluaciones, para que así, si tiene algo pendiente, ya sepa que fue evaluado, fue corregido. En ocasiones también les comparto con un cuadrito ahí por WhatsApp para que más o menos vayan viendo cómo van los avances. Listo. Bueno, veo personas con la mano levantada. No sé si se quedaron levantadas o tienen otra intervención. No, una observación, que yo había puesto en el foro de dudas una inquietud y no fue respondida a tiempo, pero pude obtener la respuesta a través de los videos. Entonces, sí será bueno que en dado caso usted pueda dar una chequeadita si ponemos alguna duda que no nos queda claro a través de la guía, que nos ayude, Ok. nos dé un apoyo ahí, por favor. Sí, perfecto. También siempre les recomiendo a tratar de hacerla por ambas vías, tanto por el foro de dudas como por el grupo de WhatsApp. Así es un poquito más ágil el proceso. Pues puede que se me pase un poquito de tiempo en verificar todos los foros de dudas, pero son herramientas que las podemos utilizar de manera simultánea. Pero lo voy a Excelente. tomar en Lo cuenta. voy a hacer por ahí, por WhatsApp también. Sí. Excelente, mi gente. Bueno, pues un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestro encuentro y sería hasta el próximo miércoles. Pasen buenas. Les veo en la meta a todos. Bye bye. Bye, gracias. Pasan buenas.